vamos a anotar aquí. Octubre es la prueba de inglés. Prueba de inglés entonces para que lo tengan presente porque esto es la próxima semana. No sé si lunes o martes es 20, pero ya es la próxima semana. Entonces los contenidos van a ser los siguientes. Voy a... Ahí sí. Contenidos entonces son las lecturas, los reading que hemos visto en clase. También el presente simple, obviamente, el simple past, pasado simple, perdón. La clase de hoy entra en la prueba, que tiene que ver con los regular verbs, que son los verbos regulares. El uso del was, el were, y el uso del did, use of did y didn't, ya que son los auxiliares para crear preguntas o negaciones. Did y didn't. Lo bueno de estos auxiliares es que para todos los pronombres se ocupa el mismo. Did y didn't se ocupa el mismo pronombre, o sea, el mismo auxiliar. Ya no es como en el presente simple que teníamos el do y el das. Esto se reduce solamente al auxiliar did o didn't en el caso de negar alguna cosa. Ya, entonces, vuelvo a repetir, 20 de octubre tenemos la prueba de inglés. El contenido son los verbos regulares, el was, el were, el use of did and didn't. Ya para que lo tengan presente. Entonces, vamos a la forma. Form. The simple past is really very easy for all regular verbs. Write the verb and add an ending ed. Ya a los verbos regulares entonces se le agrega una ed. Pero hay algunas reglas para eso. Entonces eso es lo que vamos a revisar hoy día. In the negative, just use did not o didn't, que serían las dos opciones. Puede escribir did not o didn't. And the verb infinitive, ¿ya? Entonces el verbo tendría que ir en infinitivo cada vez que usted ocupe un did o un didn't. In this way, simple past in English is easier than in many languages, ¿ya? En esta forma es mucho más simple porque al usar los auxiliares el verbo no sufre ningún cambio. Entonces aquí tenemos la forma affirmative y negative. Por ejemplo, I worked hard yesterday. Entonces la forma negativa sería, por ejemplo, I didn't work sin la ed yesterday. Acá tenemos el verbo eat. I didn't eat for 2 days. ¿Ya? Entonces el verbo eat está en una forma infinitiva porque en pasado ese verbo sería ate, que sería en un verbo irregular. Entonces, en la primera columna afirmativa tenemos los verbos que están, la mayoría son verbos regulares, que se le agrega una ed, como les decía, como plant, talked, jumped, played, stopped, shouted, enjoyed, ¿ya? O cooked. Los que tuvieron clases de taller conmigo el año pasado, yo a los últimos les pasé los 3 diferentes sonidos de la ed. Ya, eso tiene que relación con la pronunciación para identificarlos. En el lado negativo aparecen verbos que son irregulares, ¿ya? Pero que al utilizar el didn't, como leíamos en la información anterior, el verbo no sufre ningún cambio, por lo tanto quedaría igual, ¿ya? ¿Alguna pregunta o duda hasta ahí con la explicación? De que cuando tienen didn't o did, el verbo queda igual. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, sigamos. Acá dice note of spelling. Entonces, number 1, regular verbs that end in E, los verbos regulares que terminan en E,
Lo único que usted hace, le agrega una D. Esto es solamente para los verbos regulares. Por ejemplo, believe, se le agrega una D, believed. Create, se le agrega una D porque ya tiene la E, entonces no es necesario agregar una E además. Sería created. Introduce, introduce, ¿ya? Entonces ahí en estos verbos que terminan en E se le agrega una D, cuando son verbos regulares. Número 2, verbos regulares. Seguimos con los verbos regulares, que terminan en una consonante y una Y, como el caso de try, cry, apply. En este caso, se elimina la Y y se reemplaza por una I latina y se agrega una ED. Tried, cried, applied. ¿Ya? Estas son reglas, chiquillos, que van a aparecer en la prueba. Entonces, lo que les decía yo, que por ejemplo, cuando tenemos, vamos a usar, por ejemplo, you didn't create a sculpture. Tú no creaste una escultura. En este caso, como estoy ocupando un didn't, el verbo queda en su forma natural, normal, sin la D o la ED agregada. Si lo voy a hacer pregunta, también, did you create a sculpture? Pero en la forma afirmativa, como aparece ahí, se agrega o se transforma o se cambia al pasado del verbo. En este caso, you created a sculpture. Tú creaste una escultura. Tú hiciste, tú creaste. ¿Ya? Y en este caso, cuando ocupo didn't o did, el verbo no cambia. Lo mismo pasaría acá abajo. Si yo, por ejemplo, quiero tomar el verbo try, de tratar. ¿Ya? Did you try to study? ¿Trataste de estudiar? You didn't, o puedo poner cualquier otro pronombre, yo voy a decir he didn't try to pass the exam. Él no trató de pasar el examen. O she try, y aquí en afirmativo se transformaría entonces o se pasa al pasado el verbo. She tried to pass the exam. Ella trató de pasar el examen o la prueba. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, cuando ocupamos el did y el didn't, el verbo queda en su forma infinitiva y no se cambia, queda igual. Pero cuando hacemos una oración en afirmativo, el verbo tiene que estar en pasado. Entonces para eso tengo que identificar si el verbo es regular o irregular. Entonces los verbos que vamos a ver acá en esta clase son los que yo voy a ocupar, por ejemplo, el verbo eat, sleep, play, jumped, play, stop, o los que están acá, believe, create, introduce, try, cry, apply. Todos estos verbos que aparezcan en esta clase van a ser los verbos que van a aparecer en la... ¿Ya? Entonces, tercera regla. Third rule, that ending a vowel, en una vocal, en este caso a, e, i, o, u, and then a consonant, all the other letters except those that end in y or w.
Por ejemplo, en este caso, stop, prefer, drop. Cada vez que aparezcan las últimas dos, sea una y una consonante, se agrega la última consonante. En este caso, stop, tenemos una vocal que es la O y una P. Entonces se le agrega otra P y le ponemos la ED. Esto es solamente para los verbos regulares, ¿ya? Estas 3 reglas han sido los verbos regulares. Eso de prefer, bien. Termina en una E, que es una vocal, y una R, que es la consonante. Se agrega la última consonante, que sería la R, y se agrega la ED. Y en drop, que termina en O, P, se agrega la última P y se le agrega también la ED para que esté en pasado simple en su forma regular. Esto es solamente cuando ustedes van a crear oraciones en afirmativo, porque vuelvo a repetir, cuando ocupas el did para hacer preguntas y el did en para negar, no necesitas poner el verbo en pasado. Entonces, acá tenemos un texto. Esta es la activity number 1. Tenemos un texto que ustedes, acá dice 1 change, 3 changes, y ustedes en el chat me van a escribir cuáles son los cambios que harían en la primera oración. Solamente los verbos, aplicando las reglas que vimos. Por ejemplo, la primera frase dice, yesterday Mary tried to phone her boyfriend, but he wasn't at home. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Escribo try, que estaba mal escrito, y acá pongo la forma correcta de pasarlo a pasado simple. Después dice, live near him, so she decided to visit him, she loved. ¿Cuáles serían los cambios aquí? ¿Cuáles serían los verbos que tendríamos que cambiar? Tienen que escribir en el chat la respuesta. Por ejemplo, del verbo live sería así. ¿Ya? Porque dijimos que cuando había E en el verbo no se agregaba otra E, sino que se agregaba una D solamente. She decided, en pasado, decidió, se escribe decided. ¿Ya? Entonces, loved, ahí lo tenemos así, sería después dice him very much. So she was angry when she walked to his house and his. ¿Cuál sería el verbo que en esta oración de acá estaría mal escrito? Perfecto. Entonces escribimos el verbo en esta columna como está mal escrito, así. Y lo escribimos de la forma correcta acá al costado. Walked. Entonces después, his house and his mother said he was out with another woman. She cried for an hour and then. ¿Qué verbo ahí estaría mal escrito? Analizando los ejercicios anteriores, las descripciones de las reglas. Ya, pero mira, vamos a ver el verbo cried, very good. Entonces acá estaba escrito con Y y se eliminaba la Y, entonces quedaría así. Then, went to see him where he worked.
in a jewelry shop. He was inside with. ¿Cuál sería el verbo que en esta oración de acá? He was out with another woman. Ya, ahí encontramos cry. Went to see him where he worked in a jewelry shop. He was inside with. ¿Qué verbo cambiaríamos? Muy bien, Elías Castillo. Entonces tenemos mal escrito work. Sería entonces así. Y la última dice, her best friend. She went inside and started to show out him. Then she stopped when she saw he was choosing an engagement ring for her. ¿Qué verbo estaría mal escrito? Very good, perfect. Claro, porque aquí está la regla entonces de que cuando las palabras están escritas así, terminan en una vocal y una consonante, se le agrega la última consonante. ¿Ya? Stopped, en ese caso. Siguiente ejercicio. Dice, number 1. Multiple choice, que esto también va a aparecer de esta misma forma en la prueba. Dice, the living room white to make a brighter last winter. Tenemos A, painted, painted con double T, painting con ing o paint con td. ¿Cuál de esas corresponde a decir pinté en pasado? Bien escrito, ¿cuál sería? Vamos a buscar una cruz. La A, ¿cierto? Muy bien. Very good. Entonces, number 2. Henry reading when his wife arrived home. ¿Cómo digo que dejó o paró de leer? La A de nuevo. Very good. Entonces, copiamos. Ya. Entonces sigamos. Number 3. My friends, a surprise party for me. Quiere decir organize. Ya en este lo voy a ayudar. A ver. La de very good. Organize. Se escribe. Entonces se pronuncia organize. They organized. But dice Melvin, his hand with a pink towel. ¿Cuál sería de la número 4? Quiero decir secó, dry. El verbo secar es D-R-Y, pero quiero transformarlo pasándolo a pasado, como verbo regular. Le quiero agregar la ed. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La B. Muy bien. Claro, en este caso el verbo original es una D, la R y la Y. Entonces ahí elimino la Y
hago esta transformación. Muy bien, very good. Number 5, you asked me for my opinion after the film last night. Yo quiero decir que no me preguntaste. Acuérdense que cuando ocupo negaciones, ¿cuál sería? Haven't, did, don't, not. Estamos en pasado simple. Muy bien, Elías Castillo. Sería esta entonces. Después dice, I didn't the letter because I forgot. Posting, post-it, perdón, post y post con double T. Acuérdense que cuando usamos el didn't o el did, el verbo, ¿qué le pasa? Perfecto, queda igual, no necesita ninguna transformación, porque ya esos auxiliares me están indicando de que la oración está en pasado. Muy bien. Very good. Entonces, seguimos. Los últimos ejercicios serían, number 7, I didn't her telephone number. No le pregunté por su número de teléfono. Ya. Entonces dijimos que cuando tienen un didn't o un did, el verbo queda igual. Y las últimas serían, entonces, si digo, I climbed Mount Everest last year, but it wasn't successful. Letter C. Ya, dice, James in a television film last year. Es decir, que actuó. El verbo actuar es ACT, act. ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Cuál podría ser? Very good, acted. Entonces, claro, en este caso se agrega la ed. Y la última, I crossed the road when I saw him because I didn't like him. Si el verbo está así, sin transformación, quiere decir que tengo que agregar un auxiliar. Aquí tenemos 4. Tenemos el did solo, el don't, el didn't y el not did. Estamos en pasado simple, entonces, esto obviamente, esta oración no tiene ningún signo de pregunta al final, por lo tanto no es una pregunta, es una negación. ¿Y cómo yo niego en pasado simple? Perfecto. Así, tal cual va a ser la prueba. Chiquillos, todos los verbos que aparecen en estas actividades son los que voy a ocupar para su prueba. Los de este texto, los del multiple choice, ¿ya? Vamos a aplicar las reglas también, por ejemplo, la forma correcta del afirmativo, que cuando hago una oración en afirmativo, ya sea un verbo regular o irregular, el verbo tiene que estar en pasado, pero si hago una pregunta o ocupo el didn't para negar en una oración, el verbo queda sin ninguna transformación, queda igual, ¿ya? Las reglas, que son 3, cuando terminan en E, cuando terminan en una Y, y cuando tienen una vocal y una consonante, se agrega la última consonante más el ed. Cuando son verbos regulares, recuerden, esas 3 reglas son solamente para los verbos regulares.
Acuérdense también acá, les puse ejemplos de qué pasa cuando ocupamos el didn't, ¿ya? La actividad de la comprensión de lectura para identificar los verbos que estaban mal escritos y estar aquí bien escritos, ¿ya? Que una columna tiene el error y la otra columna tiene la corrección. Entonces, la columna, vamos a poner que la columna A tiene el incorrecto, incorrect, y la columna B, entonces, tendría lo correcto, correct. ¿Ya? Ahí está la división de acuerdo al texto que leímos y que identificamos las respuestas o los verbos que estaban mal escritos. También el multiple choice, entonces, donde usted solamente selecciona la respuesta que corresponde a la oración. ¿Ya? Recuerden que el 20 de octubre, entonces, tenemos prueba de inglés. Los contenidos son los reading de las clases anteriores, de las 2 clases anteriores. El pasado simple, en este caso los verbos regulares, el uso del was, el were y el uso del did y el didn't. Eso entraría en la prueba del lunes, o sea, el 20 de octubre, no sé si es lunes o martes, chiquillos, no estoy muy segura. ¿Ya? Entonces desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche va a estar disponible la prueba para que ustedes la puedan realizar. Eso sería